Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos dando inicio a la clase que corresponde a la unidad programática número 6, que corresponde a la auditoría contable interna operativa. Para ello vamos a trabajar con el material teórico que ustedes ya tienen subido como documento narrativo en la plataforma, y esta va a ser como la guía del mapa conceptual para que ustedes puedan justamente hacer un análisis comparativo entre las dos clases de auditoría contable interna que forman parte de esta labor profesional, y a continuación vamos a entrar a cada una de ellas. Como ustedes saben, en las unidades programáticas que van desde la 1 hasta la 5, ustedes han estudiado un tipo de auditoría contable interna que es la denominada o la que conocemos o la que vamos a llamar propiamente dicha. Y esa clase de auditoría contable interna la hemos estudiado desde la unidad 1 hasta la unidad 5, y es la que ha sido evaluada en el curso para que ustedes acrediten su aprendizaje, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en esta otra clase de auditoría contable interna, que es la auditoría contable interna operativa. Muchos colegas piensan que estas son una misma clase de auditoría contable interna, cosa que es un error porque, como vamos a ver ahora, hay distinciones entre un tipo y otro tipo de auditoría contable interna. Vamos a empezar por el objeto de la evaluación. En la auditoría contable interna propiamente dicha, el objeto de la evaluación es el CIAO, pero en su funcionamiento interno óptimo. Y cuando decimos que un ente tiene un sistema de control interno administrativo operante óptimo, cuando ese CIAO tiene ya incorporados mecanismos detectivos y mecanismos correctivos ante las fallas, que reaccionan de manera automática y espontánea para corregirlas, evitarlas y de esa manera reducir los riesgos o peligros que derivan de esas incorrecciones. En el caso de la auditoría contable interna operativa, el objeto de la evaluación también es el CIAO, pero ya no en su funcionamiento interno para ver si hay fallas a corregir o no, sino que evalúa el funcionamiento interno en su capacidad de generar valor, es decir, de generar resultados o beneficios que sean superiores a los costos necesarios para cumplir con esas actividades. Por ese motivo, la auditoría contable interna operativa va a tener en cuenta los costos operativos, va a tener en cuenta un elemento que es novedoso respecto de la auditoría contable interna propiamente dicha, que es el apetito de riesgo del grupo activante, es decir, cuál es la conducta que tiene la alta dirección ante los riesgos que está dispuesto a asumir. Y acá tenemos en cuenta una regla popular que dice: el que no arriesga no gana. Entonces, si estos empresarios, si este grupo activante es por ahí innovador, le gusta expandirse a nuevos mercados, probar con nuevas tecnologías, incursionar en nuevas actividades, me está marcando que tiene un apetito de riesgo mayor al de un empresario conservador.
Entonces, en función del apetito de riesgo, es decir, los peligros o riesgos que está dispuesto a correr el grupo activante, también va a estar dada la conducta que tienen a la hora de expandirse, de llevar adelante nuevas tareas, nuevos procesos, nuevos circuitos. Y eso es lo que me va a marcar a mí cuál va a ser la posición o más conservadora o más innovadora a la hora de llevar adelante la conducción o el gerenciamiento del ente. Entonces, este concepto que se incorpora en la auditoría contable interna operativa y que es definido por la alta dirección, se conoce como apetito de riesgo. En realidad, el que va a definir el apetito de riesgo es el grupo activante, que cuando coincide en la estructura del ente con la alta dirección, bueno, será la alta dirección. Por ejemplo, si es una sociedad anónima y nosotros sabemos que el presidente del directorio es la alta dirección, si además ese presidente del directorio es el dueño, uno de los dueños del capital de esa sociedad anónima, va a ser también el grupo activante. Entonces, es como que en algunos entes va a coincidir alta dirección con un grupo activante y en otros no. Ustedes ya saben cómo es eso. Bien, pasamos ahora al marco conceptual y normativo, ¿sí? Que lo tenemos acá en el segundo ítem. El marco conceptual y normativo de la auditoría contable interna propiamente dicha, ustedes ya saben que es el marco integrado para la práctica de la auditoría contable interna, que adopta como modelo o estándar de control interno a COSO 1, ¿sí? Y nosotros a nivel local en Argentina le sumamos al análisis otro modelo de control interno que es el que propone el informe 5 de la CECIP-FACSE para los auditores contables externos y nosotros lo tomamos prestado para usarlo también en nuestro análisis a la hora de evaluar la auditabilidad de la empresa según las reglas para la sana administración. En la auditoría contable interna operativa, no, directamente se adopta como modelo o estándar de control interno a COSO 2, que también es conocido como COSO ERM, cuya sigla significa Enterprise Risk Management. Es decir, el riesgo que están dispuestos a asumir los titulares de las organizaciones en el gerenciamiento de sus negocios, ¿sí? Que es lo que vimos básicamente, el apetito de riesgo empresario que está dispuesto a correr, la alta dirección o el grupo activante según sea el máximo decisor del ente. Ahora bien, ¿a qué apunta el servicio del auditor en la auditoría contable interna propiamente dicha? Apunta a que el CIAO opere con razonable seguridad, con optimización para ganar eficacia. Es decir, en este tipo de auditoría contable interna, las incorrecciones se equiparan a peligros que alejan al ente, al funcionar mal, de lo que es su misión como organización, sus objetivos como organización, su visión o hacia dónde está encaminada la organización y sus valores. En la auditoría contable interna operativa, el servicio del auditor apunta a que ese ente opere con un CIAO que tienda a la eficiencia. Y en este esquema de la auditoría contable interna operativa, las incorrecciones se equiparan a costos. Es decir, en el modelo de la auditoría propiamente dicha, las incorrecciones son peligros, son riesgos
que evitan que el ente cumpla con su misión, su visión y sus objetivos. En la operativa, las incorrecciones son costos que justamente disminuyen la capacidad de generar valor. Seguimos analizando las diferencias y vemos que en la auditoría contable propiamente dicha, nosotros hacemos una labor que tiene un enfoque analítico, ¿sí? Nosotros analizamos cómo es la estructura organizativa del ente, analizamos cuáles son sus procesos básicos y de apoyo, analizamos quiénes son sus grupos de control, quién es el grupo activante, cuáles son los sensores que están dentro de esa organización interna del CIAO, identificamos quiénes son las áreas que participan en las distintas tareas dentro del funcionamiento interno, identificamos las peligrosidades, las incorrecciones, le damos un ranking y en función de eso desplegamos, según el ente sea auditable o no, un proceso para la auditoría contable interna, pero siempre basado principalmente en acciones de índole analítica. En el caso de la auditoría contable interna operativa, el enfoque está orientado a los resultados de cada actividad, de cada área, de cada circuito, componente de cada proceso. Y lo que hacemos es ver, después de evaluar cuáles son los resultados sectorizados o parciales, cuáles son los costos que necesito para que se cumpla de manera correcta la tarea y también analizo de qué manera puedo eficientizar esa operatoria. ¿Para qué? Para minimizar lo más posible los costos y poder maximizar lo más posible las ganancias, los rendimientos, los beneficios. Por eso es que la auditoría contable interna operativa necesita que el CIAO sea maduro, es decir, que ya haya tenido previamente una auditoría contable interna propiamente dicha, que le haya provisto los mecanismos detectivos y correctivos de las incorrecciones para que opere con eficacia. ¿Por qué? Porque para ser eficiente, primero tengo que ser eficaz. ¿Cuáles son los objetivos del CIAO que se aspira que tenga después del servicio de auditoría contable interna propiamente dicha? Esto nos lo marca COSO. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos que tenga nuestro cliente después de una auditoría propiamente dicha? Queremos que opere con eficacia y eficiencia, queremos que su información financiera y extracontable sea confiable, queremos que se cumplan con las normas tanto externas como internas. Por su parte, en la auditoría contable interna operativa, los objetivos que se perciben después de la labor es, además de los 3 objetivos que plantea COSO 1, que se tengan objetivos estratégicos orientados a la protección o salvaguarda de los activos con los cuales se lleva a cabo la actividad económica de la empresa y todas las actividades económicas, financieras y sociales de esta unidad de negocio. Pasemos a ver ahora cuál es la idea subyacente de la labor del auditor en la auditoría contable interna propiamente dicha. Volvemos a decirlo, lo que busca es que ese ente tenga un funcionamiento con seguridad razonable, tal que opere con eficacia y que con esa eficacia pueda cumplir su misión, su visión y respetar los objetivos y valores que forman parte de su definición
gestión como ente, ¿sí? Y eso se alcanza cuando la empresa tiene mecanismos detectivos y correctivos propios que se activan de manera automática ante las incorrecciones. Por su parte, en la auditoría contable interna operativa, la idea subyacente de la labor es que esa empresa, esa unidad de negocio opere con una seguridad razonable orientada hacia la eficiencia, luego de considerar el apetito de riesgo del grupo activante y que después de ello, aún asumiendo un riesgo, un apetito de riesgo para conseguir los objetivos, que sea capaz de generar valor, es decir, que los beneficios superen los costos de esa operatoria. Entonces, siempre estoy mirando en la auditoría contable interna operativa la relación entre el costo y los beneficios de todas las operaciones que lleva adelante la empresa en sus distintos circuitos y procesos que la ponen en funcionamiento. Y en ese caso voy a sectorizar estas operaciones y voy a determinar cuál es el grupo de control encargado de que esos resultados satisfactorios se consigan a partir de la operatoria y en el tiempo que se estipule para el logro de esas metas u objetivos parciales. Eso se conoce como indicadores de rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, en ventas hay una determinación de cuántas ventas y por qué monto se tienen que hacer mensualmente para que la empresa tenga el punto de equilibrio económico logrado y a partir de ese punto de equilibrio económico pueda empezar a generar ganancias, utilidades. Entonces, para el área de ventas, un ejemplo de indicador de rendimiento es las cantidades e importe de ventas mínimo que tiene que lograr para conseguir justamente el equilibrio entre ingresos y costos y a partir de ahí poder obtener la rentabilidad necesaria de la empresa que va a estar predefinida por la alta dirección o el grupo activante. Entonces, un ejemplo de indicador de rendimiento para el área de venta es el nivel de las ventas que posibilite el punto de equilibrio económico y que ese es la meta que el área de ventas tiene que lograr mensualmente. Veamos ahora acoso 1 como el estándar de control interno que está seleccionado o adoptado para llevar adelante la auditoría. Compone de 5 componentes y tiene los 3 objetivos que hemos enunciado en la placa anterior. El enfoque que tiene COSO 1 está basado en el riesgo, en el peligro que determinan las incorrecciones. ¿Por qué? Porque cuando esas incorrecciones aparecen y el CIAO no tiene mecanismos detectivos o correctivos, no puede operar con eficacia y por lo tanto no va a poder cumplir con su misión, menos todavía con su visión y por lo tanto no va a estar cumpliendo ni sus objetivos ni sus valores constitutivos. En el caso de la auditoría contable interna operativa, el estándar internacional de control interno que se aplica es COSO 2 o COSO ERM, que ya dijimos que significa Enterprise Risk Management. Y
justamente como está enfocado a los resultados, a la relación costo-beneficio y a todo lo que tiene que ver con la capacidad de generar valor, hay 8 componentes en lugar de los 5 que tenía COSO 1 y se agrega un cuarto objetivo que es el objetivo estratégico para la salvaguarda de los activos. No nos detenemos acá porque está explicado en el material descriptivo teórico COSO 2, así que los invito a que lo lean en profundidad en ese material y si surge alguna duda, alguna inquietud, me la plantean por el foro de aspectos teóricos. En la auditoría contable interna operativa, el enfoque está basado en la capacidad para generar valor, ya lo dijimos. ¿Y de qué va a depender esa capacidad de generar valor? Justamente del apetito de riesgo que tenga la alta dirección o el grupo activante. Ellos son los que van a definir si son más conservadores o más innovadores y en función de eso va a estar también definida su capacidad de generar valor. Si tienen más capacidad para arriesgarse, probablemente tengan más capacidad para innovar, para expandirse, para incursionar en nuevas actividades y eso pueda redundar en mejores beneficios. Lo positivo de este modelo COSO 2ERM es que al definirse el apetito de riesgo desde un principio, se trata de un riesgo planificado, es un riesgo tolerable, es un riesgo del cual está consciente la alta dirección y no es un riesgo sorpresivo o imprevisto, sino que al estar planificado, igualmente con ese riesgo presente, la empresa tiene capacidad de generar valor. Lo que no está planificado como apetito de riesgo y aparece como un riesgo sorpresivo, eso sí le está ya afectando a la empresa en su capacidad de generar valor y es esto lo que se quiere evitar cuando se hace una auditoría contable interna operativa. Por ejemplo, si nosotros determinamos que el punto de equilibrio del área de ventas se logra con ventas equivalentes a 50 millones de pesos por mes y por una situación de un incendio en el depósito de la empresa, en lugar de vender 50 millones, vendimos 5 millones en este mes porque se perdió toda la mercadería de reventa, ese peligro, ese apetito de riesgo no estaba planificado por la empresa, ¿sí? Entonces, ese mes no va a alcanzar el equilibrio económico por un factor que ha sido un siniestro que no estaba planificado en la empresa. En cambio, si la empresa dice, bueno, el punto de equilibrio económico está pensado en 50 millones mensuales, pero en el mes de mayo vamos a vender 40 porque se deprime la actividad económica y en el mes de junio vamos a vender 70 millones porque se cobra el aguinaldo en la mayoría de la sociedad, entonces ahí yo estoy planificando que en el mes de mayo no voy a alcanzar el equilibrio económico, pero en el mes de junio, con el aguinaldo de los consumidores, sí lo voy a alcanzar y lo voy a superar. Entonces estoy considerando ese apetito de riesgo, lo estoy teniendo en consideración y aún así, al cabo de los 2 meses, de mayo y de junio, voy a tener la capacidad de generar valor después de que se hayan concretado esas ventas. Por ese motivo es que es fundamental que los grupos de control se encarguen de supervisar
supervisar adecuadamente que se cumplan las metas y también lo va a hacer la alta dirección a través del monitoreo, ¿sí? En todo momento, fíjense que las incorrecciones están consideradas un costo que reduce justamente el beneficio y la capacidad de generar valor. Entonces, en la auditoría contable interna operativa, siempre estamos mirando la relación costo-beneficio para asegurarnos la generación de valor en función del apetito de riesgo de la alta dirección, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre la auditoría propiamente dicha, que busca la eficacia, y la auditoría operativa, que busca la eficiencia. Vamos a ver ahora las herramientas que se utilizan en una y en otra clase de auditoría interna. Como ustedes saben, en la auditoría contable interna propiamente dicha, las herramientas que se utilizan de auditoría van a depender del momento, del proceso en el cual estoy llevando adelante la labor. Y entonces, si estoy en una fase 1, voy a aplicar con mayor énfasis las herramientas analíticas, que son las pruebas globales de razonabilidad, que se aplican no solo en la 1, sino en todo el proceso, pero con mayor énfasis en la 1. La prueba circular, que se aplica en la fase 1, o en caso de que me hayan ocultado alguna operatoria y tenga que relevarla en una instancia posterior a la fase 1, y las pruebas de cumplimiento de control, que como ustedes saben se aplican con fines de relevamiento en la fase 1 o con fines de comprobación en la fase 2 y en la fase 3. Según la instancia del proceso donde yo estoy, voy a aplicar estas herramientas analíticas. Después tengo también las pruebas sustantivas, que tengo las pruebas de transacciones, de cálculo y de pase o matemática, y las duales, que se aplican con mayor énfasis en la fase 2 del proceso de auditoría, según el escenario de peligrosidad que yo tenga. Y los procedimientos sustantivos, lo mismo, se aplican durante la fase 2, en la etapa de ejecución, y los planifico en la fase 2, etapa de planificación, empleando los escenarios de peligrosidad que desarrolló Carlos Desglose para los auditores externos, pero yo lo tomo prestado para auditoría contable interna. En la auditoría contable interna operativa, además de estas herramientas que el contador auditor las puede utilizar y que las llamamos herramientas clásicas, que las puede usar a criterio, se suman otro tipo de herramientas técnicas que son propias de la auditoría contable interna operativa. Por ejemplo, las evaluaciones sectorizadas de los costos operativos en función del apetito de riesgo que define la alta dirección o grupo activante. Vamos a trabajar también en el análisis de cumplimiento de los indicadores de rendimiento por cada área, según la participación que tienen los procesos en los circuitos. También vamos a evaluar cuáles son las acciones de capacitación de la empresa para los distintos sectores que la componen, a los efectos de fortalecer el know-how de cada proceso, de cada circuito, y lograr la especialización del personal a cargo. El benchmarking, que es justamente compararlo a nuestro cliente con otras empresas o con otros entes del sector, y ver si puede incorporar mejoras de procesos o mejoras que le puedan aportar una mayor calidad operativa y obviamente una mayor capacidad de generar valor. También vamos a aplicar el enfoque del portfolio de riesgos
es decir, una teoría de la eficiencia que se conoce como teoría de Markowitz, donde voy a ir diseñando escenarios más o menos ventajosos para mi cliente, donde se puede llegar a maximizar los beneficios haciendo cambios a su situación actual. Y también voy a, esta última es el análisis de cuáles son las capacitaciones que le falta tener al personal, a los grupos de control de la empresa, para aportarle mayor calidad a su desempeño. Es decir, que yo acá también, como auditor contable interno operativo, voy a estar orientando mi labor a una mayor calidad operativa que reduzca los costos y que le brinde a la empresa una posibilidad de sacar mayores beneficios que generen valor para la empresa, ¿sí? Después vamos a ver cuál es la metodología de la labor del auditor en una y en otra auditoría. Cuando estoy analizando la auditoría contable interna propiamente dicha, nosotros sabemos que la metodología que nos marca el MIP, el Marco Integrado para la Práctica de la Labor, que ha hecho el Instituto de Auditores Internos Globales, dice que hay que cumplir con un proceso que está organizado en 3 fases y cada una de estas fases tiene sus respectivas etapas. Y a partir de cada una de esas fases y sus etapas voy obteniendo distintos resultados que los tengo que volcar en mis documentos de trabajo, y que una vez que termino la fase 2, en la etapa 2, y confecciono la matriz de riesgo control, ya estoy en condiciones de poder volcar esos resultados al informe de auditoría contable interna propiamente dicho, y formularle al cliente las propuestas superadoras a las incorrecciones que detecte en su funcionamiento, con el objetivo de bajar los riesgos y que haya eficacia en el funcionamiento de la empresa. En el caso de la auditoría contable interna operativa, no hay un proceso secuencial organizado como en la auditoría contable interna propiamente dicha, sino que voy a ir a trabajar en la calidad de los procesos y en la capacidad de generar valor a pedido del cliente, según cuáles sean las metas que el cliente quiere conseguir, y donde yo voy a ir a evaluar si el funcionamiento operativo de la empresa puede darle al grupo activante los resultados que busca basados en una operatoria eficiente. Por ejemplo, si yo tengo que la empresa tiene un punto de equilibrio económico mensual de 50 millones y resulta de que ningún mes del año llega a esa meta de 50 millones, un auditor contable interno operativo lo que va a hacer es analizar por qué motivo la empresa no está logrando ese indicador de rendimiento. Y ahí me daré con que hay un crecimiento sostenido en los costos de reposición que impide que se concreten las ventas, por ejemplo. Sube todos los meses los precios con relación a la competencia, entonces los clientes de la empresa empiezan a abandonarla, empiezan a dejar de comprar, y eso hace que caiga el nivel de ventas mensuales y no se logre la venta, la meta, perdón, de los 50 millones mensuales. Entonces, un auditor contable interno operativo lo que va a tratar de evaluar es si se pueden bajar los costos de reposición, qué medidas hay que tomar para lograrlo, y si veo que no se pueden bajar los costos de reposición, tengo que estimular la fuerza de venta. ¿Cómo?
por ejemplo, le puedo hacer un plan de marketing o le puedo proponer un plan de marketing que diversifique la cartera de los clientes. Puedo tratar de diseñar un sistema de promociones que estimule las compras de los clientes que usualmente tengo en la cartera. Puedo tratar de conseguir beneficios financieros con alguna entidad bancaria o crediticia que, por ejemplo, me diga, bueno, si compras hasta tal fecha del mes, se te bonifican los intereses financieros por la compra y se te hace en 3 cuotas sin interés, por ejemplo. Entonces, de esa manera, yo que estoy tratando de conseguir que la empresa llegue a su meta mensual de 50 millones de ventas, como bajando los costos de reposición, los precios de venta, si baja el costo de reposición va a poder modificar sus precios de venta y competir mejor, o promoviendo acciones concretas que sean atractivas para los clientes y de esa manera ya, además de mis clientes usuales, voy a poder aspirar a captar nuevos clientes que hagan que la empresa logre su meta mensual de rendimiento de 50 millones. ¿Sí? Vamos a ver entonces que acá esa es la metodología, no tiene el proceso, pero sí tiene la visión de hacer un análisis técnico del control interno en su capacidad de generar valor según el apetito de riesgo que tenga la alta dirección y según los indicadores de rendimiento que estén pautados para cada área, para cada circuito y para cada proceso de la empresa. Por último, vamos a ver el tema de la incumbencia. Y acá volvemos a la génesis, al inicio de este curso. Cuando estamos hablando de la auditoría contable interna propiamente dicha, la incumbencia ya dijimos que es propia de los contadores públicos. ¿Por qué? Porque los contadores públicos son los que cumplen, según lo que dice el segundo objetivo del modelo COSO 1, con la evaluación de la confiabilidad de la información contable y extracontable. Por lo tanto, son los contadores públicos los que tienen que evaluar el grado de representación que tiene el rollo, es decir, la operatoria interna del CIAO, en el contrarrollo, que es el sistema de información contable y extracontable. Entonces, ¿quiénes pueden hacer auditoría contable interna propiamente dicha? Solo los contadores, ¿sí? Cuando vamos a la auditoría contable interna operativa, volvemos a lo mismo. Si es un enfoque de auditoría contable interna, solo los contadores públicos nacionales pueden hacerla. ¿Por qué? Porque son los que van a poder evaluar el grado de representación del rollo en la información contable y financiera, que es el contrarrollo. Y eso le permite evaluar si se está cumpliendo el objetivo 2 del modelo COSO 2, que es justamente la confiabilidad de la información contable y extracontable. Pero les tengo que aclarar que si es solo una auditoría operativa, es decir, le falta la palabra contable, la puede llevar a cabo cualquier profesional que tenga la idoneidad y la expertise para realizar esa auditoría operativa. Por ejemplo, si se trata de una obra social, puede hacer la auditoría operativa un médico,
puede ser el auditor interno operativo, el médico. Ahora, si se está haciendo una auditoría contable interna operativa, el médico no puede hacerla porque el médico solamente va a poder evaluar la calidad de los procesos de prestaciones de esa obra social, pero no puede evaluar si esas prestaciones están adecuadamente consideradas en la estructura de costos contables y en la estructura de la información contable y extracontable. Entonces, ¿puede ser que haya un auditor médico en una obra social? Sí, porque hace la auditoría del proceso médico de la prestación desde la calidad de lo que implica una prestación médica. Pero lo que es auditoría contable interna operativa, el médico no puede hacer eso. El médico no va a poder evaluar si hay una confiabilidad en la información de costos, en la información contable y en la información extracontable. Ahí el único profesional que lo puede hacer es el contador, y por eso hay en materia de auditoría operativa muchas veces donde se conforman grupos interdisciplinarios donde también están otros profesionales participando en lo que es la auditoría de calidad de los procesos, pero cuando ya se requiere que se aplique el modelo COSO y que haya una evaluación de la confiabilidad de la información contable y extracontable, es solo el contador público el que tiene esa incumbencia, ¿sí? Con esto, mis estimados estudiantes, cuasi colegas, llegamos al final de la unidad número 6, que se complementa esta presentación con el documento narrativo donde tienen el apunte de toda la unidad número 6, y con esto ya tienen completo el material de estudio y la clase asincrónica. Así que bueno, dicho sea esto, vamos a dar por finalizada la clase, y cualquier duda o consulta me la hacen saber por el foro de aspectos teóricos. Muchas gracias y hasta luego.